Bienvenidos a la clase de ventilación mecánica no invasiva. Soy Vanessa Ruiz, soy magíster en investigación clínica, especialista en cuidados respiratorios de paciente crítico y licenciada en kinesiología. Estos van a ser los objetivos de la clase de hoy. Comencemos con la definición de lo que es VNI o ventilación mecánica no invasiva. La VNI es cualquier forma de administración de un soporte ventilatorio sin el uso de un tubo endotraqueal ni una cánula de traqueotomía, o sea que se mantiene la vía aérea natural del paciente. El interés de la VNI radica en evitar las complicaciones relacionadas con la ventilación mecánica invasiva, como son aquellas relacionadas con el proceso de intubación, como ser la formación de granulomas, la pérdida de los mecanismos de defensa de la vía aérea y las consiguientes neumonías asociadas a la ventilación mecánica, por ejemplo, las relacionadas con el proceso de extubación, como puede ser un estridor, o la necesidad de realizar una traqueotomía y las alteraciones de la deglución que vienen después de dicho procedimiento, así como también la duración de la ventilación mecánica y la estadía en UTI. La VNI tiene ciertas ventajas con respecto a la ventilación mecánica invasiva, como ser la disminución del riesgo de infecciones nosocomiales, no solo de la ventilación, de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, sino como se puede observar en la figura que está a la derecha, las asociadas también a los catéteres y las del tracto urinario. Por lo que se requiere menor uso de antibióticos, también se evita la sedación y la relajación muscular, se conserva el habla y la defensa de la vía aérea, y todo ello lleva a reducir el tiempo de estadía en la terapia y la mortalidad si se selecciona los pacientes que son adecuados para esta técnica. Vamos a continuar con los efectos fisiológicos. La VNI tiene una serie de efectos fisiológicos que son similares a la ventilación mecánica invasiva. Los principales efectos son aumentar la ventilación minuto, reducir la carga muscular, reduciendo de esta manera la disnea, la frecuencia respiratoria y el trabajo respiratorio. Debido a que la ventilación mecánica no invasiva se puede suministrar PIP, también hace posible el mantenimiento del reclutamiento alveolar y se puede reducir la carga de la activación impuesta por la auto-PIP. La VNI también puede tener efectos múltiples sobre la función cardíaca. A reducir el retorno venoso puede ayudar a pacientes con insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos, pero puede comprometer el gasto cardíaco en otros. La VNI también puede aumentar la poscarga del ventrículo derecho o funcionar para reducir la poscarga del ventrículo izquierdo. Se puede utilizar en la falla respiratoria hipoxémica en escenarios tan variados como aquellos que cursan con reabsorción del factor surfactante, llenado del espacio aéreo o disminución de la compliance del sistema respiratorio en los casos, por ejemplo, en un postquirúrgico. En estos casos se pueden producir mecanismos de hipoxemia que varían como desde una baja relación BQ hasta un shunt, que por ende no tienen respuesta al incremento de la FiO2 del aire inspirado y requieren de ventilación a presión positiva. Tanto la presión inspiratoria, que previene la hipoventilación alveolar, como la presión expiratoria, que puede ayudar a abrir la vía aérea, pueden contribuir a mejorar esta falla respiratoria aguda hipoxémica. En el caso de la falla respiratoria hipercápnica, el broncoespasmo, la disminución del calibre de la vía aérea por las secreciones y la inflamación de la vía aérea que producen atrapamiento aéreo y el aumento de la resistencia de la vía aérea, lo que lleva a cambios en el sistema, puede ser como por ejemplo el aplanamiento del diafragma con la consiguiente debilidad de los músculos respiratorios, lo cual lo lleva a una falla muscular por una escasa movilización del VT adecuado, y la consecuencia de esto es la hipercapnia.
La BNI, tanto por su presión positiva, que va a descargar los músculos inspiratorios y aumentar el VT, como por su presión al final de la expiración, que puede contrabalancear, por ejemplo, el autopip que se generó en el sistema, disminuyen el trabajo respiratorio y la sensación de disnea. Las dos presiones que se manejan en la BNI tienen funciones diferentes. Depende qué aparato se utilice. Por ejemplo, si yo utilizo un equipo microprocesado, yo voy a tener una presión de soporte o una presión inspirada, y eso está por encima del nivel de PIP. En cambio, si yo utilizo un equipo binivelado, la IPAP va a ser el conjunto de las dos presiones, ¿sí? Tanto de la IPAP como de la EPAP, y la EPAP solamente va a ser la presión al final de la expiración. Por ende, cuando yo hablo de presión de soporte, en un equipo binivelado, me estoy refiriendo a la resta entre la IPAP y la EPAP. Habiendo hecho esta salvedad, ¿sí? La presión inspiratoria va a descargar los músculos inspiratorios, a mejorar la ventilación alveolar, por ende disminuye de forma inversamente proporcional la CO2, y mejora la disnea y el drive ventilatorio. En cambio, la presión expiratoria, que va a ser la PIP en los microprocesados y la EPAP en los binivelados, o en todo caso si utilizo solamente un CPAP, que es una presión continua al final de la vía aérea, va a disminuir el esfuerzo, ¿sí? Por ejemplo, si hay autopip, por el gatillado, mejorar la oxigenación por mejoría de la capacidad residual funcional, genera un efecto de washout al evitar la reinhalación de la CO2, evita la obstrucción de la vía aérea superior y disminuye el retorno venoso. En este gráfico se puede observar tres curvas: arriba presión-tiempo, en el medio volumen-tiempo, y abajo de todo la presión esofágica en el tiempo. En la primera columna, durante la ventilación espontánea, se observa una gran depresión de la presión esofágica. En la segunda columna, luego de aplicarle un CPAP, ¿sí? De 10 centímetros de agua, se observa el mismo nivel de depresión de la presión esofágica, manejando el mismo VT que en ventilación espontánea, pero desde una presión positiva, ¿sí? El paciente está ventilando a más de 10 centímetros de agua de presión. En cambio, si nos vamos corriendo hacia la derecha, al paciente le colocaron un sistema binivelado con una IPAP de 10, ahí se observa que ha disminuido la presión esofágica y se aumenta el volumen. Si ahora en el nuevo seteo, ¿sí? Mantenemos el mismo nivel de asistencia, o sea, una presión de soporte de 8 centímetros de agua, ¿sí? Porque es 10 menos 2 de EPAP son 8, y 15 menos 7 de EPAP son también 8 centímetros de agua. Aunque se aumente tanto la IPAP como la EPAP, ¿sí? Se observa que la ganancia de volumen es la misma, así como el esfuerzo inspiratorio. Siempre que colocamos BNI tenemos que tener presente la cuestión del movimiento, en donde de un lado tenemos las capacidades que están relacionadas con la presión que generan los músculos respiratorios del paciente y la presión que vamos a programar en los equipos de BNI, y ambas deben compensar a las cargas, tanto resistivas de la vía aérea como las elásticas relacionadas con la compliance y el autopip que puede llegar a tener el paciente. Pasemos ahora a las indicaciones y contraindicaciones. Las recomendaciones están basadas en la clasificación GRADE. Cuando una recomendación es fuerte, lo que indica es que la mayoría de las personas deberían recibir ese curso de acción que está recomendado, y adherirse a dicha recomendación pasa a ser un criterio de calidad de atención. Este es el caso de la exacerbación de POC con falla respiratoria de leve a moderada. O sea, nos referimos, por ejemplo, a una que tiene un pH entre 7,25 y 7,35, en donde la BNI, realizada pocas horas al día, tiene una tasa de falla muy baja, ¿sí? Entre el 15 y el 20%, y suele prevenir la intubación orotraqueal.
Así también en este nivel de evidencia se encuentra el edema agudo de pulmón en pacientes con falla respiratoria aguda, sin shock o sin síndrome coronario agudo, que junto con el tratamiento médico, tanto colocarle BNI como CPAP, disminuyen la necesidad de intubación, la mortalidad hospitalaria y la estadía en terapia. Esto se logra al aumentar la presión intratorácica, ya que tiene un efecto hemodinámico beneficioso al disminuir el retorno venoso, disminuir la precarga del BD y disminución de la poscarga del BI. Ahora, cuando una recomendación es condicional, quiere decir que existe una baja certeza en la evidencia. Por eso se dice que se sugiere, entonces, en pacientes con insuficiencia respiratoria en un contexto de postquirúrgico de cirugía torácica o abdominal, por ejemplo, en los pacientes con cuidados paliativos, pacientes con trauma de tórax, aquellos con riesgo, con criterios de riesgo de falla, de extubación, aquellos pacientes hipercápnicos en donde la BNI se utiliza como método de Winning, y por último en pacientes inmunocomprometidos. Ahora también existen sugerencias en contra del uso de la BNI, que está dada, por ejemplo, como método de prevención de hipercapnia en pacientes con exacerbación del EPOC y en falla de la extubación, ¿sí? En estos dos grupos se vio que utilizar BNI no es beneficioso, ¿sí? Ni para prevención de hipercapnia, ni cuando el paciente ya está en falla de extubación. Y por último, cuando no hay un nivel de certidumbre adecuado en la evidencia, no se puede ofrecer una recomendación. Este es el caso del asma, la insuficiencia respiratoria de novo, como puede ser las neumonías o el distrés, que ya vamos a hablar de ellas cuando hablemos de cánula de alto flujo, y en las infecciones virales. Hay que tener en cuenta que este Task Force de la Sociedad Respiratoria Europea y de la Sociedad Torácica Americana es del 2017, donde todavía no habíamos atravesado la pandemia de COVID, y estas recomendaciones se basaron en la pandemia de H1N1. Sin embargo, la evidencia de seguridad sobre aplicar BNI en pacientes con COVID se basa principalmente en estudios observacionales y reportes experimentales, y todavía no hay una recomendación formal para este grupo de pacientes. Otras indicaciones de BNI se dan para la insuficiencia respiratoria de tipo crónica en pacientes que pueden ser neuromusculares, o para el tratamiento de las apneas obstructivas del sueño o el síndrome de hipoventilación por obesidad, en donde la selección de equipos e interfaces van a ser diferentes que en un escenario de falla respiratoria aguda. Quizá la información más importante a tener en cuenta es cuando no colocar BNI, sobre todo en el ámbito de la urgencia. Quizá conviene empezar por esto, por las contraindicaciones, para poder descartarlas. Ya que necesitamos un paciente que colabore y se encuentre con ventilación espontánea, es una contraindicación absoluta colocar BNI en pacientes en paro cardiorrespiratorios, o en aquellos con inestabilidad hemodinámica por el efecto que produce la presión positiva intratorácica, que ya dijimos que disminuía el retorno venoso, la precarga del BD, la poscarga del BI, con el consiguiente colapso cardiovascular en aquellos pacientes que están chocados. Aquellos con obstrucción de la vía aérea o sin protección de la misma, o hemorragia digestiva alta, tampoco se puede colocar BNI. Ahora, son contraindicaciones relativas, la acidosis severa, por ejemplo, un pH menor a 7,25, en donde la tasa de falla de la BNI aumenta al 50 o 60%. Y otras contraindicaciones son el caso de secreciones excesivas, deterioro del sensorio en pacientes agitados o no cooperadores, o en cirugías recientes del tracto digestivo superior. Vamos a pasar a detallar qué dispositivos existen. Podemos tener a disposición equipos de CPAP mecánicos, los equipos de flujo continuo o los ventiladores microprocesados que utilizamos en la terapia intensiva, por ejemplo. El CPAP es una presión constante
que es mayor a la atmosférica, que está aplicado en la vía aérea de pacientes que respiran de forma espontánea, ¿sí? Aquí, a modo de ejemplo, se pueden ver diferentes dispositivos, puede estar el Busignac, el Whisperflow o el ZPAP. Como ventajas, son métodos simples, que no requieren electricidad, son económicos y portátiles, pero tener en cuenta que no asisten la inspiración del paciente, la FiO2 que entregan no es precisa, y tampoco brindan mucho monitoreo o alarmas, por lo cual la selección de pacientes para utilizarlo debe ser sumamente adecuada para evitar riesgos. Luego existe gran variedad de equipos de flujo continuo, no solo de uso hospitalario, sino también domiciliario. La mayoría tienen un proceso para desbloquearse, que hay que buscar el manual en cada uno de los casos. ¿Sí? Esto se realiza porque al ser equipos domiciliarios, para evitar que se desprogramen en domicilio al apretar una tecla en particular. Por eso se utilizan combinaciones de 2 o 3 teclas. Como ventajas, están específicamente diseñados para entregar BNI, por lo cual compensan muy bien las fugas, tienen una alta sensibilidad para detectar el esfuerzo inspiratorio del paciente, presurizan rápidamente, son portátiles y livianos, pero como desventajas presentan circuito único, entonces siempre hay que asegurarnos que el paciente puede exhalar por algún sitio. Ese sitio puede ser dentro del circuito ventilatorio, por la presencia de un whisper o una válvula aspiratoria, o si no en la máscara suelen haber puertos exhalatorios. Si el paciente requiere oxígeno, debemos tener además un tubo de oxígeno para administrarlo, ya que el equipo no lo prevé. Y son variables en cuanto a monitoreo, alarmas y batería. Los nuevos equipos fueron mejorando con respecto a años atrás, incluso algunos presentan gráficas, tarjetas de memoria para descargar los datos, y algunos tienen bastante autonomía, incluso se pueden cargar en el auto. Por último, los ventiladores microprocesados que presentan módulos de BNI, ¿sí? Como ventaja es que entregan una FiO2 precisa, ofrecen mayor monitoreo a través de los gráficos, que incluso nos permiten detectar y corregir asincronías, presentan muchas baterías, muchas alarmas, batería y doble circuito, y de esta manera evitan la reinhalación de CO2. Pero como principal desventajas, está relacionado con la capacidad de compensar fugas a fin de mantener una presión inspiratoria estable, y las asincronías que se pueden presentar por una menor sensibilidad del disparo o velocidades de presurización. Se les agrega un seteo de TI máximo con el fin de mejorar el ciclado expiratorio, por ejemplo. Dentro de las interfaces, vamos a comenzar por las máscaras. La estructura de la máscara se puede dividir en ciertas partes, una estructura que permita el agarre a la cara del paciente, que generalmente es a través de un arnés, una estructura blanda, que lo que hace es permitir el sellado y evitar las fugas, que generalmente es de silicona, y una estructura rígida en la cual se encuentra la conexión al dispositivo de BNI, los puntos de agarre al arnés, y pueden tener válvulas o puertos, que pueden ser válvulas antiasfixia y puertos exhalatorios si es que se encuentran en la máscara. Existen ciertas características que hacen a una interfaz ideal, aquella que todos nosotros quisiéramos tener en un momento de urgencia, por ejemplo, aquellas que no presenten fugas, que brinden una buena estabilidad, que no se salgan, ¿sí? Que sean livianas, transparentes, hipoalergénicas, que tengan el mínimo espacio muerto posible, que sean económicas, fácil de colocar y que vengan en diferentes tamaños. Lo mismo pasa con el arnés, ¿sí? Lo ideal sería tener un solo arnés que se adapte a muchas máscaras, ¿sí? Que sea posible poner y sacar de forma rápida, y sobre todo lavable y esterilizable. La principal interfaz oral es la pisa bucal, que se ubica entre los labios. Su principal indicación es para pacientes en ventilación mecánica prolongada, como ser los neuromusculares.
Dentro de las interfaces nasales se encuentra la nasal, que solamente se apoya sobre la nariz, y las almohadillas nasales, que se adaptan a las narinas. Se suelen utilizar en pacientes con afecciones crónicas, como ser en pacientes EPOC, neuromusculares y SAOS. Estas interfaces no se utilizan para falla respiratoria aguda. Principales ventajas radican en dejar libre la cavidad oral. De esta manera permiten la fonación, la alimentación, la tos, presentan menos riesgo de aspiración ante vómitos, menos riesgo de asfixia, de distensión gástrica y menor espacio muerto. Pero justamente no pueden ser utilizadas en pacientes que respiran por la boca, y además aumenta la resistencia nasal y puede producir sequedad e irritación ocular. Las interfaces oronasales sí se pueden utilizar en entornos tanto prehospitalarios como hospitalarios y en salas de urgencia, en caso de falla respiratoria aguda. Como principales ventajas, presentan menos fugas, son más estables y requieren menos cooperación del paciente al abarcar la nariz y la boca, pero por dicho motivo también presentan mayor espacio muerto y mayor riesgo de broncoaspiración y de claustrofobia. La interfaz facial cubre toda la cara, la nariz y los ojos, y también es una máscara de elección para la falla respiratoria aguda. Al contar con mayor superficie, lo que hace es distribuir las presiones de forma más equitativa, evitando lesiones en la cara, controlando mejor las fugas, y además ofrece visibilidad porque son transparentes, pero presentan mayor espacio muerto, por ende no son de elección en pacientes que requieren aerosol terapia, porque esta medicación puede ir hacia los ojos. Y si se utilizan con humidificación activa, se pueden empañar y aumentar la sensación de claustrofobia. La escafandra o helmet cubre toda la cabeza y parte del cuello, y también se utiliza en falla respiratoria aguda. La principal ventaja respecto a las previas es que puede ser utilizada en pacientes que tengan algún tipo de traumatismo facial, permite la alimentación porque tiene un puerto específico para ello y no daña la piel. Pero al tener mucho espacio muerto, no es la interfaz adecuada para pacientes hipercápnicos, además de que pueden tener mayor cantidad de asincronías por no detectar adecuadamente los esfuerzos inspiratorios del paciente, entonces asincronías de trigger o de ciclado, por ejemplo. Además, al estar la cabeza dentro de la máscara de forma completa, puede afectar los oídos y no permite el uso de aerosoles. En el momento de elegir una máscara hay que tener en cuenta como objetivo principal el de minimizar las fugas, evitar los daños por el contacto del material con la piel y minimizar el espacio muerto, sobre todo si utilizamos equipos de flujo continuo. Con respecto a la aplicación de oxígeno, la misma depende de qué dispositivo estamos utilizando. Por ejemplo, el último es un equipo microprocesado con doble tubuladura, en donde la FiO2 la programamos desde el ventilador y no tendríamos mayor problema, pero en caso de utilizar equipo binivelado, la FiO2 es variable y depende de muchas configuraciones, ¿sí? Por ejemplo, la configuración de arriba, la fuga está en el circuito, ¿sí? En cambio, si la fuga está en la máscara, la entrega de FiO2 va a ser variable. Si la fuga está en el circuito, conviene colocar el oxígeno en el puerto de la máscara. En cambio, si el puerto exhalatorio está en la máscara, lo que conviene es colocar el oxígeno en el circuito, básicamente. Respecto a la humidificación, el alto flujo unidireccional a través de la nariz, sumado a las fugas inherentes a la aplicación de la BNI, puede secar la mucosa nasal y llevar a inflamación con aumento de la vascularización y por ende aumento de la resistencia. Por eso se dice que el HME, que es este intercambiador de calor y humedad o nariz artificial, no es la mejor opción
para pacientes con BNI, porque puede aumentar el espacio muerto, la resistencia y el trabajo respiratorio, y no brindar los requerimientos de humidificación necesaria del circuito ventilatorio, que son los que están en el cuadrito en azul. Entonces, por eso se recomienda la humidificación activa. Con respecto a la aerosolterapia, pasa lo mismo que con la entrega de oxígeno. Depende qué tipo de circuito estamos hablando. En el de abajo, que es de doble rama, es igual que la entrega de aerosoles para la ventilación mecánica invasiva, o sea, el dispositivo se debe colocar en la rama inspiratoria, que puede ser tanto una nebulización como una aerocámara para hacer aerosoles. Pero en caso de circuito único, con equipos de flujo continuo, depende de dónde se encuentre el puerto exhalatorio y de qué tipo de aerosol terapia utilicemos. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba, ¿sí? Si yo tengo el puerto exhalatorio en el circuito y quiero utilizar nebulización, conviene que este nebulizador lo coloque entre el whisper y la máscara, para lograr la mayor entrega de aerosoles. En cambio, si en mi circuito y mi máscara, el puerto exhalatorio se encuentra en la máscara, no conviene utilizar nebulizadores, sino conviene utilizar aerosolterapia con aerosoles directamente, ¿sí? Con MDI, para mejorar la entrega de la droga. Por último, terminamos con algunos conceptos con respecto a la aplicación de los métodos de BNI. Primero que todo, hay que seleccionar adecuadamente los pacientes, excluyendo aquellos que presentan contraindicaciones para la BNI, y luego aquellos en los cuales la BNI tiene mayor evidencia. Recordar que la BNI es adecuada en insuficiencias respiratorias que son de leves a moderadas, con resolución a corto plazo y en población seleccionada. O sea, no todo paciente que ingrese con signos de falla respiratoria aguda, como son los que se mencionan en esa gráfica, van a beneficiarse de la BNI, ¿sí? No es lo mismo un infarto, ¿sí? Por ejemplo, que puede ingresar de esta manera, no se va a beneficiar con la BNI. Entonces, como tips para la aplicación de la misma, primero hay que explicar al paciente lo que vamos a hacer, recordar que la BNI no se coloca en pacientes en coma. Luego voy a elegir una interfaz adecuada a nuestro paciente y a nuestro ámbito y el tipo de falla respiratoria que tenga, ¿sí? Con respecto al modo, no hay un modo mejor que el otro, generalmente se utilizan los modos presométricos, se comienzan con presiones bajas, quizás se puede poner solo CPAP, y luego, según las curvas y el esfuerzo inspiratorio que veamos del paciente, vamos titulando las presiones inspiratorias, ¿sí? Para lograr disminuir el trabajo respiratorio. Conviene sostener la interfaz a la cara del paciente en una primera instancia, y luego sí ajustarla. Siempre lograr una saturación mayor a 90 antes de terminar de titular las presiones, ¿sí? Para que el paciente no esté hipoxémico y tenga mayor demanda ventilatoria. Una vez que mejoremos la oxigenación aumentando la FiO2, podemos ir titulando las presiones, van a necesitar menos presiones, ¿sí? Hay que optimizar el confort, y por eso podemos preguntarle al paciente, porque tenemos un paciente que está colaborador, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? Si necesita más aire, si necesita que el aire que le estemos entregando dure más tiempo, menos tiempo, si le cuesta sacar el aire, si el aire se le va a los ojos, si le fuga, ¿sí? Todas esas cosas las podemos preguntar. Luego hay que programar las alarmas y monitorizar de forma cercana al paciente durante la primera hora en búsqueda de predictores de éxito. Se puede tomar un estado ácido-base dentro de este periodo de tiempo, y si se va a utilizar de forma prolongada, ¿sí? Podemos evaluar el uso de humidificación activa. Los predictores de éxito de la BNI se basan en la cooperación con la técnica. Si presenta sincronía con el ventilador, por ejemplo, cuál es el RASP o el Glasgow, y si es el adecuado para el paciente.
Si su enfermedad no es tan grave, esto se evalúa por los puntajes de severidad al ingreso, como el APACHE o el SAPS. Hay que controlar el estado ácido-base al ingreso y ver, por ejemplo, si la CO2 está entre 45 y 92, más allá de eso, muy difícil que mejore con la BNI de forma rápida, ¿sí? Que el pH no sea menor, ¿sí? A 7,10, que proteja la vía aérea si no es una contraindicación, tiene que tener escasas secreciones, tengo que tratar de minimizar la fuga, y sobre todo a veces en los ancianos, que ellos pierden como la estructura de la cavidad oral por la falta de dentición, si tienen dentadura y la misma está adherida de forma correcta, conviene dejarla para que forme la estructura de la boca, y si no, si la dentadura está floja, hay que sacarla para que no obstruya la vía aérea. Dentro de la primera hora buscamos la mejoría clínica, y eso lo vemos en el patrón ventilatorio, sí o sí tiene que bajar la frecuencia respiratoria, y después puedo evaluar una mejoría gasométrica, ¿sí? Veo si mejoró el pH, si mejoró la PAFI, si disminuyó la CO2. Por último, es muy importante comprender que la aplicación de BNI requiere de un recurso humano que esté calificado y experimentado, ¿sí? No depende de tener el mejor equipo de BNI si no sé cómo usarlo y si lo elegí en usar en un paciente que no es adecuado, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que la BNI no es una categoría inferior a la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Que no quiere decir que el paciente, por tener la BNI, lo tengo que monitorizar menos, ¿sí? Y que si retraso la intubación porque tengo signos de fracaso de BNI, no los detecto a tiempo, estoy aumentando las chances de mortalidad de ese paciente. Así que nada, le agradezco su atención. Nos vemos para la parte de casos clínicos en el sincrónico.